Imagínate esto. Roma, año 387 después de Cristo. Un grupo de cristianos furiosos baja por una escalera secreta bajo la ciudad. Llevan masas y antorchas. Llegan a una puerta de bronce, la derriban y entran en una cueva artificial iluminada por lámparas de aceite. En el centro, un hombre joven con gorro frigio clava un cuchillo en el cuello de un toro, mientras un perro, una serpiente y un escorpión parecen cobrar vida en la piedra. Los cristianos se miran horrorizados. Uno de ellos grita: «Es el diablo imitando a Cristo», y empiezan a destrozar todo. Aquella noche, la religión secreta más poderosa del Imperio Romano comenzó a morir, y nadie, absolutamente nadie, volvió a pronunciar su verdadero nombre en voz alta durante 1500 años. ¿Quieres saber por qué esa escena aterrorizó tanto al cristianismo que decidieron borrarla de la historia? Roma nunca duerme del todo. Bajo sus calles late una ciudad fantasma hecha de templos olvidados, termas derrumbadas y altares que nadie recuerda. En 1972, unos obreros que perforaban el sótano de un edificio del siglo XX en el barrio de San Giovanni rompieron un suelo antiguo y cayeron literalmente dentro de otro mundo. No era una cisterna romana común, ni un almacén de vino perdido. Era una cueva artificial perfectamente conservada. 2 filas de bancos de piedra corrían a ambos lados de un pasillo central estrecho. El techo abovedado estaba pintado de azul oscuro, salpicado de estrellas doradas, y al fondo, iluminado por la linterna de uno de los obreros, apareció un relieve de casi 2 metros de altura que dejó mudos a todos los presentes. En el centro de la escena, un joven de rostro sereno, vestido con túnica corta y el característico gorro frigio puntiagudo, agarraba con fuerza los cuernos de un toro enorme y le hundía una daga curva justo debajo de la paletilla. La sangre parecía brotar todavía. Debajo del animal, un perro saltaba hacia la herida con la lengua afuera. Una serpiente se deslizaba su cuerpo por el suelo y un escorpión gigantesco cerraba sus pinzas sobre los testículos del toro. Los obreros, asustados, pensaron que habían encontrado la guarida de una secta satánica moderna. Llamaron a la policía. La policía llamó a los arqueólogos, y los arqueólogos, al ver la escena, supieron de inmediato que acababan de abrir uno de los santuarios mejor conservados del dios que más miedo causó al cristianismo triunfante, Mitra. Porque aquel lugar no era una rareza aislada, era uno de cientos, quizá miles, desde las nieblas de Escocia hasta los arenales de Siria, desde los hielos del Rin hasta los muelles de Ostia. Los hombres del Imperio Romano habían excavado cuevas idénticas en las entrañas de la tierra, siempre con la misma escena sangrienta y hermosa imagen repetida hasta la obsesión en el centro del altar. Y lo más extraño de todo, nadie, ni una sola vez en toda la historia conocida, había escrito qué significaba realmente aquella escena. No había evangelios de Mitra, no había libros sagrados, no había himnos, ni oraciones, ni explicaciones grabadas para la posteridad, solo piedras mudas que hablaban en imágenes, y los gritos de odio de los cristianos que llamaban a esa religión la burla demoníaca de la verdadera cruz. ¿Quién era ese Dios que nació de una roca virgen, que mató al toro cósmico con sus propias manos y que prometió la salvación eterna solo a los hombres que juraban guardar silencio hasta la muerte? ¿Por qué su culto se extendió más rápido que el cristianismo durante los primeros 3 siglos del imperio? ¿Y por qué el cristianismo, cuando finalmente tomó el poder, tuvo tanto miedo de él que prefirió destruirlo por completo antes que permitir que una sola palabra suya sobreviviera?
La respuesta empieza justamente allí, en esa cueva descubierta por accidente bajo un edificio moderno, donde el tiempo pareció detenerse hace 1700 años. Las lámparas de aceite aún conservaban restos de pabilo. Los bancos de piedra mostraban el desgaste de generaciones de iniciados sentados hombro con hombro. Y en las paredes laterales, pequeñas inscripciones en latín y griego, dedicadas al dios invencible Midra, por soldados, esclavos liberados, funcionarios imperiales y comerciantes que habían recorrido medio mundo para bajar a esa oscuridad voluntaria. Los arqueólogos tardaron semanas en limpiar el lugar. Cada palada de tierra revelaba más detalles. Un pozo ritual lleno de huesos de animales quemados, 7 nichos con estatuillas de los 7 grados de iniciación, un relieve giratorio que en una cara mostraba la muerte del toro y en la otra el banquete divino entre Midra y el sol. Todo estaba allí, intacto, como si los últimos fieles hubieran apagado las lámparas una noche cualquiera y nunca hubieran vuelto. Y mientras los expertos fotografiaban y medían, una pregunta flotaba en el aire húmedo de la cueva. ¿Cómo fue posible que una religión que llegó a tener más templos que el cristianismo en muchas provincias del imperio desapareciera sin dejar ni una sola línea de su doctrina? ¿Qué clase de fe exigía a sus seguidores un silencio tan absoluto que prefirieron llevarse sus secretos a la tumba antes que escribirlos? La respuesta, como casi siempre en Roma, estaba enterrada unos metros más abajo, o más arriba, según se mire, porque Roma es un palimpsesto, una ciudad escrita una y otra vez sobre sí misma, y cuando los arqueólogos empezaron a buscar con método, encontraron que el mitreo de San Giovanni no era una excepción, era la regla. En Londres, bajo la actual iglesia de San Esteban, apareció otro idéntico. En la frontera alemana, junto al fuerte de Salzburg, otro. En la lejana Dura Europos, en pleno desierto sirio, otro más, con frescos que mezclaban el estilo romano con arqueros partos. Todos con la misma escena central. Todos sin una sola página de escritura sagrada. Todos construidos por hombres que habían jurado no hablar jamás. Y así, de golpe, los historiadores comprendieron que estaban ante algo único en la historia de las religiones. Un culto internacional, organizado, extremadamente exitoso, que funcionó durante 400 años sin dejar ni un libro, ni un catecismo, ni un solo texto que explicara su teología. Solo imágenes, solo símbolos, solo silencio. Un silencio que, paradójicamente, gritaba más fuerte que cualquier evangelio, porque cuando una religión elige callar para siempre, es porque tiene algo tan poderoso, tan peligroso o tan hermoso, que prefiere morir antes que verlo profanado. Y eso fue exactamente lo que hizo el mitraísmo. Murió en silencio para no tener que hablar, pero antes de apagarse, casi logra convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Casi. La historia que estás a punto de escuchar no es la de una secta marginal, es la historia de la mayor amenaza que jamás enfrentó el cristianismo primitivo. Una amenaza que no vino de fuera, sino de dentro del propio imperio. Una amenaza que hablaba latín, que vestía toga, que servía en las legiones y que, durante siglos, miró a los cristianos a los ojos y les dijo: nosotros también tenemos un Dios que salva mediante sangre y banquete, y el nuestro nació antes. Esa es la verdadera razón por la que, cuando los cristianos finalmente ganaron, no se conformaron con cerrar los templos. Los rellenaron de escombros, construyeron iglesias encima y borraron hasta el nombre de Mitra de los libros, porque sabían que mientras quedara una sola cueva abierta, la gente seguiría preguntando: ¿y si ellos tuvieran razón? Hoy, cuando bajas a uno de esos mitreos conservados,
y te quedas solo en la oscuridad. Todavía puedes sentirlo. El aire pesa, las piedras parecen observar, y en el centro, el joven Dios sigue hundiendo la daga en el cuello del toro, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía estuviera esperando que alguien, después de 1700 años de silencio, por fin se atreva a preguntar en voz alta: ¿qué visteis vosotros que nosotros nunca llegamos a entender? La historia oficial del mitraísmo comenzó con un error colosal que duró casi 70 años. A finales del siglo XIX, un erudito belga llamado Frans Cumont reunió cada fragmento disponible: relieves rotos, altares abandonados, monedas perdidas en los bolsillos de soldados muertos hacía siglos. Con todo eso, escribió 2 gruesos tomos que se convirtieron en la Biblia indiscutible del tema. Su tesis era sencilla y elegante. El mitraísmo romano era la versión occidental del antiguo culto persa a Mitra, el dios de la luz, y los contratos en el zoroastrismo. Cumont tenía pruebas aparentes que parecían irrefutables. El nombre del dios era idéntico al del Mitra persa. Los iniciados llevaban el gorro frigio, típico de los partos y los persas. En Persia también se sacrificaban toros en ciertos rituales. Los magos zoroástricos eran famosos en Roma como guardianes de sabiduría secreta. Todo encajaba tan perfectamente que nadie se atrevió a cuestionarlo durante generaciones. Los académicos citaban a Cumont como si fuera un profeta. Las universidades enseñaban su teoría como verdad absoluta. Los museos etiquetaban los relieves con la frase «culto persa importado». Hasta los papas del siglo XX, cuando veían fotos de mitreos, decían tranquilamente: «Ah, sí, los persas que copiaron la misa». Nadie imaginaba que todo el castillo iba a derrumbarse por un detalle que parecía insignificante. El detalle llegó en forma de ausencia. Expertos en lenguas iranias antiguas, que nada tenían que ver con los estudios clásicos, empezaron a traducir textos zoroástricos originales. Revisaron el Avesta línea por línea, las inscripciones aqueménidas, los fragmentos partos, los himnos medopersas. Y no encontraron nada, ni una sola mención a un mitra que matara a un toro, ni un solo relieve, ni una sola oración, ni una sola historia. El toro sacrificado por un dios joven con gorro frigio, la escena que aparecía en todos los mitreos del Imperio Romano, simplemente no existía en Persia, ni en el año 1000 a.C., ni en el 500, ni en el 0, nunca. El Mitra persa era dios de la justicia, de los juramentos, del amanecer y cada vez más del sol. Pero jamás mataba toros, jamás nacía de una roca, jamás tenía compañeros como Cautes y Cautopates. Fue como si alguien descubriera que la última cena de Leonardo da Vinci no aparece en ningún evangelio. La pieza central del mitraísmo romano, la tauroctonía, era un invento sin raíz oriental. Cumont había construido la catedral sobre arena, y cuando la arena se hundió, toda la catedral se vino abajo con estruendo que aún resuena en las facultades de historia. Los años siguientes fueron un caos delicioso. Los antiguos alumnos de Cumont se peleaban entre sí. Unos defendían a su maestro a capa y espada, otros quemaban sus libros en público. Pero todos coincidían en una cosa: había que empezar de cero, y al empezar de cero apareció una hipótesis mucho más perturbadora y al mismo tiempo mucho más emocionante. El mitraísmo no era una religión antigua traída del este por legionarios nostálgicos. Era una religión completamente nueva, creada desde cero dentro del propio Imperio Romano, probablemente entre los años 80 y 120 después de Cristo. Alguien, o un pequeño grupo muy culto, inventó un culto a medida para el hombre romano del siglo II.
y lo hizo con una audacia que hoy nos deja boquiabiertos. Ese fundador desconocido era un genio religioso de primer nivel. Dominaba la filosofía griega, la astrología caldea, los mitos persas, la teología egipcia y, sobre todo, sabía leer el alma del soldado, del comerciante y del esclavo liberado. Tomó ingredientes de medio mundo conocido, los mezcló en un crisol secreto y sacó un producto totalmente nuevo que parecía antiquísimo. ¿Por qué fingir que era persa? Porque en Roma lo nuevo despertaba desconfianza inmediata. Una religión que dijera, esto lo acabo de inventar yo ayer, habría muerto en la cuna. Pero si dices, esto lo practican los magos persas desde hace milenios, la gente se arrodilla. El fundador entendió perfectamente la psicología romana. Cuanto más exótico y antiguo parezca, más verdadero es. Así que tomó el nombre prestigioso de Mitra, le puso el gorro frigio para que oliera a oriente misterioso, inventó una mitología jamás vista en Persia y la vendió como la sabiduría secreta que los emperadores siempre habían buscado. Fue el mayor caso de marketing religioso de la antigüedad. Y funcionó tan bien que en menos de 100 años había más mitreos que templos de cualquier otro dios en las fronteras del imperio. El golpe de gracia a la teoría de Coumont llegó en los años 70 del siglo XX, cuando Roger Beck y Richard Gordon, entre otros, demostraron que muchos elementos del culto solo podían explicarse con conocimientos astronómicos que los persas no tenían. La precesión de los equinoccios, por ejemplo, fue descubierta por Hiparco en el siglo II a.C., en Grecia, no en Persia. El mitraísmo era, pues, un producto grecorromano con maquillaje persa. Hoy la comunidad académica está casi unánime. El mitraísmo nació en Roma o en alguna gran ciudad helenística del Mediterráneo oriental entre los años 80 y 130 después de Cristo. Su creador sigue siendo anónimo, pero debió de ser alguien con acceso a las mejores bibliotecas, con contactos en los cuarteles y con un talento para el secretismo que roza lo diabólico. Lo más irónico es que, al inventar una tradición persa falsa, el fundador consiguió algo que ninguna otra religión logró: crear una fe internacional, masculina, jerárquica y portátil, que se extendió desde Escocia hasta el Éufrates en menos tiempo del que tardó el cristianismo en salir de Palestina, y todo sin escribir ni una sola línea que haya sobrevivido. Coumont había visto un río que venía de Persia. Lo que realmente había era un genio solitario en una biblioteca romana que fabricó un río entero y lo hizo correr hacia atrás, hacia un pasado que nunca existió, y el mundo se lo creyó durante 1700 años. Esa es la grandeza y la tragedia del mitraísmo. Fue tan perfecto en su mentira que casi se convierte en verdad universal. Y cuando el cristianismo lo aplastó, lo hizo también con la prueba de su propia imitación. Porque si el mitraísmo era una invención reciente, entonces el cristianismo también podía serlo. Y eso era un pensamiento que la nueva religión oficial no podía permitir ni siquiera susurrar. Volvamos al centro de la escena que helaba la sangre a los primeros cristianos. En el centro del relieve, Mitra aparece siempre joven, casi un adolescente fuerte y musculoso. Lleva túnica corta que deja ver sus piernas, capa ondeante y, sobre todo, el gorro frigio rojo que se curva hacia adelante como una lengua de fuego. Con la mano izquierda agarra al toro por los hocicos y le echa la cabeza hacia atrás con fuerza brutal. Con la derecha hunde la daga justo bajo la paletilla. La hoja desaparece hasta la empuñadura. Mitra nunca mira al toro. Gira la cabeza hacia el lado contrario, como si le doliera hacer lo que hace,
o como si estuviera recibiendo órdenes de alguien que nosotros no vemos. Esa mirada de reojo es única en toda la iconografía romana. Ningún otro dios sacrificador aparta los ojos de su víctima. Alrededor del acto central, la escena está llena de vida que parece imposible en piedra. Un perro salta hacia la herida abierta como queriendo beber la sangre. Una serpiente se desliza por el suelo buscando lo mismo. Un escorpión alza sus pinzas y atrapa los testículos del toro con saña. Un cuervo, a veces posado en la capa de Mithra, observa todo desde arriba. A la izquierda está Cautes, idéntico a Mithra pero más pequeño, con la antorcha levantada hacia el cielo. A la derecha, Cautopates, también idéntico, pero con la antorcha apuntando al suelo y expresión triste. Uno anuncia la luz que nace, el otro la luz que muere. Son los gemelos del amanecer y del ocaso, el ciclo eterno del sol. Para el ojo moderno, la imagen grita violencia pura, un asesinato ritual en una cueva oscura. Pero los iniciados, que se sentaban en aquellos bancos de piedra durante horas, con la luz de las lámparas bailando sobre el relieve, veían exactamente lo contrario. Para ellos, la muerte del toro no era un final, era el comienzo de todo. Fíjate bien en los detalles que casi nadie notaba al principio. En los relieves mejor conservados, la cola del toro no termina en mechón de pelo, termina en 3, 4 o hasta 7 espigas de trigo perfectamente talladas. En otros casos, de la herida no mana sangre roja, mana un chorro de racimos de uva que caen como lágrimas gruesas. El mensaje era clarísimo para quien había pasado las iniciaciones. Cuando Mitra mata al toro primordial, no destruye, crea. De la médula del animal nacen todos los animales útiles al hombre. De la sangre brota la vid que dará el vino sagrado. Del semen que el escorpión intenta robar, pero que Mitra protege, nacen las semillas que alimentarán a la humanidad. El toro no es una víctima inocente, es la materia prima del cosmos, un ser perfecto que debe ser sacrificado para que el mundo exista. Mitra no es un asesino, es el Salvador que acepta derramar la sangre eterna para que nosotros podamos vivir. Y aquí viene lo que ponía histéricos a los padres de la Iglesia. En el mitreo descubierto bajo la Basílica de Santa Prisca, en Roma, apareció la única frase litúrgica que hemos podido leer completa. Está pintada en rojo sobre el yeso, medio borrada, pero legible. Nos salvasti sanguine effuso a eterno, nos has salvado con la sangre eterna derramada. Un Dios joven, un sacrificio único y voluntario, una sangre que salva al mundo entero, un banquete posterior donde los fieles comen y beben lo que salió de esa muerte redentora. Los cristianos no necesitaban imaginar una conspiración demoníaca. La tenían delante de los ojos, tallada en piedra, siglo y medio antes de que existiera la última cena. Pero había algo todavía más profundo, una segunda capa que solo los grados superiores llegaban a entender. Porque la tauroctonía no era solo un mito de fertilidad, era también una máquina del tiempo. Cuando los iniciados contemplaban el relieve después de años de ascenso por los 7 grados, empezaban a ver que los animales no estaban puestos al azar. Eran constelaciones exactas. El perro era Canis, la serpiente era Hidra, el escorpión era Escorpio y el toro, obviamente, Tauro. Lo que parecía una carnicería era, en realidad, el mapa del cielo en el momento preciso en que la humanidad estaba cambiando de era cósmica. Mitra no solo salvaba con su sangre, controlaba el propio giro de las estrellas. Y eso, para una religión que estaba naciendo y que aún no tenía ni un solo texto sagrado escrito, era una ventaja imposible de igualar.
los cristianos podían hablar de un Mesías histórico. Los mitraístas tenían un Salvador que movía los astros. Por eso la escena del toro no solo competía con la cruz, la superaba. Imagina que estás en el año 100 a.C. y levantas la mirada al cielo en el equinoccio de primavera. Durante miles de años, el sol nacía exactamente dentro de la constelación de Tauro. Los sacerdotes babilonios lo sabían, los egipcios lo sabían. Todo el mundo antiguo vivía en la era de Tauro, la edad del toro sagrado. Pero algo estaba cambiando muy lentamente, tan despacio que hacía falta observar durante generaciones para notarlo. El punto exacto donde el sol aparecía el primer día de primavera se había ido corriendo hacia atrás. Ya no, estaba en los cuernos del toro. Se acercaba peligrosamente al límite con Aries. Los astrónomos griegos Hiparco y, más tarde, Ptolomeo lo llamaron la precesión de los equinoccios. Hoy sabemos que se debe a un leve tambaleo del eje terrestre que completa un ciclo cada 26.000 años aproximadamente. Cada 2.100 años, más o menos, el Sol abandona una constelación y entra en la siguiente. En el año 1988, un joven astrónomo estadounidense llamado David Ulansey hojeaba fotos de relieves mitraicos en la biblioteca de Princeton cuando algo le hizo detenerse en seco. Tomó un mapa estelar antiguo, lo superpuso mentalmente sobre la tauroctonía y sintió que se le helaba la sangre. El toro era Tauro. El perro que salta hacia la herida era Canis Minor. La serpiente que se arrastra era la larga constelación de Hidra. El escorpión que ataca los testículos del toro era, obviamente, Escorpio. El cuervo posado en la capa de Mitra era Corvus. Todas las figuras aleatorias que rodeaban la escena no eran animales simbólicos cualquiera. Eran constelaciones reales que en la época del nacimiento del mitraísmo se alineaban exactamente a lo largo del ecuador celeste. Ulansey siguió investigando y el descubrimiento se volvió todavía más escalofriante. Cautes, el portador de antorcha con el fuego hacia arriba, representaba el punto del equinoccio de primavera. Cautopates, con la antorcha hacia abajo, era el equinoccio de otoño. El sol y la luna en las esquinas superiores eran, literalmente, sol y luna. Todo el relieve no era un mito agrario, ni una escena de caza persa. Era un mapa estelar perfecto del cielo nocturno, visto desde el hemisferio norte entre los siglos II a.C. y II d.C. Pero lo más impactante venía ahora. ¿Qué estaba haciendo Mitra exactamente en ese mapa? Estaba empujando el toro fuera del lugar donde había estado durante milenios. Estaba, literalmente, matando la era de Tauro para dar paso a la nueva era. Piénsalo un momento. El fundador del mitraísmo no tomó una historia persa antigua. Inventó un mito completamente nuevo que explicaba el mayor cambio astronómico que la humanidad había presenciado jamás. El fin de una edad cósmica entera. Mientras los sacerdotes tradicionales seguían sacrificando toros reales creyendo que así mantenían el orden del mundo, alguien en Roma, alguien que entendía de astronomía helenística a nivel casi moderno, creó una religión que decía: el toro ya no manda, el cosmos ha cambiado de dueño, y yo, Mitra, soy el que controla ese cambio. Eso no era solo era revolucionario, era una declaración de poder cósmico absoluto. Y aquí está la parte que ponía los pelos de punta a los primeros cristianos. El mitraísmo no llegó después del cristianismo para copiarlo. Llegó antes o al mismo tiempo y anunció el cambio de era con una precisión científica que ningún otro culto podía igualar. Cuando los cristianos decían que Jesús era el alfa y la omega, el principio y el fin, los mitraístas podían responder: nuestro Dios
es el que literalmente mueve las constelaciones y mata eras enteras. Cuando los cristianos hablaban del Cordero que quita el pecado del mundo, los mitraístas mostraban en silencio su relieve, un Dios joven que sacrifica al toro viejo para que nazca un mundo nuevo. No era imitación, era competencia directa en el mismo terreno teológico y astronómico. Algunos estudiosos intentaron quitarle importancia diciendo que quizás solo era coincidencia, pero la precisión es tan brutal que hasta los más escépticos terminaron rindiéndose. En el Mitreo de Ponza, en Italia, el techo conserva todavía la pintura original, las constelaciones exactas alrededor del toro. En el de Capua Vetere apareció un mosaico del zodiaco, con Mitra en el centro, sosteniendo la esfera celeste como si fuera un balón. En el de Felicissimus, en Ostia, los 7 grados de iniciación están representados con los 7 planetas y, en el suelo, un mosaico muestra claramente el ecuador celeste y la precesión. No era simbólico, era ciencia disfrazada de religión. Y aquí viene el detalle que nadie esperaba. El mitraísmo no solo sabía que la precesión existía, sabía exactamente en qué momento histórico estaba ocurriendo. Los cálculos modernos confirman que el punto vernal, el lugar donde el Sol cruza el ecuador celeste en primavera, abandonó definitivamente Tauro y entró en Aries entre el año 150 a.C. y el año 50 a.C., exactamente la misma ventana temporal en la que nació el mitraísmo. Alguien, en algún lugar del imperio, probablemente en Roma o en Alejandría, vio venir el cambio de era, lo entendió perfectamente y creó una religión entera para explicarlo y controlarlo. ¿Por qué esto aterrorizaba tanto al cristianismo? Porque el mitraísmo ofrecía una salvación basada en conocimiento, no en fe ciega. Tú no necesitabas creer en dogmas, necesitabas entender el cosmos, necesitabas pasar pruebas de valor, necesitabas ascender por los 7 planetas hasta liberarte del tiempo mismo. Y lo más peligroso, lo hacía con una autoridad científica que la Iglesia tardaría 1500 años en alcanzar. Cuando los padres de la Iglesia gritaban que Mitra era el diablo que imita a Cristo, no era solo odio sectario, era pánico puro y duro ante una religión que podía decir: nosotros ya sabíamos que el cielo cambia de era, nosotros ya teníamos la explicación, y la teníamos antes que vosotros. Hoy, cuando miras un relieve mitraico, ya no ves solo sangre y violencia. Ves un anuncio del fin del mundo antiguo escrito en estrellas. Ves a un Dios que no nació en un pesebre ni resucitó al 3er día. Nació de una roca, mató al símbolo de la era anterior y abrió la puerta a una nueva edad cósmica con un cuchillo en la mano. Y lo hizo con tanta precisión astronómica que todavía, 2000 años después, podemos reconstruir la fecha exacta en la que ocurrió solo mirando la posición de Escorpio respecto a los testículos del toro. Eso no es religión, eso es poder. Y por eso el cristianismo, cuando por fin pudo, prefirió romper cada piedra antes que dejar que alguien volviera a leer el mensaje escrito en el cielo. Bajar al Mitreo era como entrar vivo en una tumba que aún respiraba. 12, 15, a veces 20 escalones de piedra desgastada conducían a una sala alargada y estrecha, nunca más ancha de 4 metros, siempre sin ventanas. El techo bajo obligaba a agacharse a los más altos. Parecía que la propia bóveda celeste, pintada de azul oscuro y salpicada de estrellas doradas. 7 lámparas de aceite, una por cada planeta, colgaban de cadenas oxidadas y proyectaban sombras que bailaban sobre los bancos laterales. Al fondo, iluminado como un escenario, el relieve del toro parecía palpitar con vida propia. Solo hombres cruzaban aquella puerta.
Nunca, en ninguno de los cientos de mitreos excavados, apareció el nombre de una mujer, ni como iniciada, ni como donante, ni siquiera como madre que dedicaba el templo a su hijo. El silencio sobre ellas es tan absoluto que resulta atronador. Los maridos, los padres, los hermanos bajaban a la oscuridad y regresaban al mundo de arriba transformados, pero sus mujeres quedaban fuera para siempre. El candidato llegaba de noche, vendado, descalzo y desnudo, bajo una túnica fina. 2 iniciados, de grado león, lo guiaban por los hombros. Sus pasos resonaban en el suelo de opus signinum como latidos. En algún punto del pasillo le colocaban una espada fría sobre el pecho desnudo y una voz grave preguntaba: ¿estás dispuesto a morir esta noche para renacer mañana? El silencio que seguía era tan denso que muchos vomitaban de puro miedo. Las pruebas eran 70, decían los cristianos horrorizados, aunque seguramente exageraban. Lo cierto es que en los mitreos de Ostia, de Santa Prisca y de Karlsburg se han encontrado fosas rectangulares de 2 metros de profundidad, canales de agua helada, marcas de quemaduras en las paredes y hasta un mecanismo de madera que permitía hacer girar el relieve del toro y revelar la escena del banquete en la cara oculta. Todo estaba pensado para romper al hombre y reconstruirlo después. Cuando el candidato superaba la primera muerte simbólica, le quitaban la venda. La luz de las 7 lámparas lo cegaba. Entonces, un padre, siempre el de grado más alto presente, le ponía miel en la lengua para que tus palabras sean dulces ante los dioses, y le marcaba la frente con una cruz ardiente o con un hierro al rojo con la forma del gorro frigio. A partir de ese instante, ya no era el mismo. Pasaba a ser cuervo, primer grado, protegido por Mercurio, mensajero entre mundos. El segundo grado novio era extraño y hermoso. El iniciado se presentaba vestido de novia, con velo blanco y corona de flores. Otro iniciado, disfrazado de Mitra, lo tomaba de la mano y lo conducía ante el relieve, mientras los demás cantaban un himno en griego arcaico. Era la boda mística del alma con el Dios. Los cristianos, cuando se enteraron, gritaron escandalizados que era una parodia de las bodas de Cristo con la Iglesia. Tal vez tuvieran razón. El tercer grado, soldado, era el más militar. El candidato se arrodillaba y le ponían una corona de laurel sobre la cabeza. Entonces el padre la apartaba con la punta de la espada y decía: la corona del mundo no es nada. Mitra te ofrece la corona del cosmos. Después, le marcaban la mano o el pecho con un hierro al rojo. Muchos legionarios llevaban esa cicatriz el resto de su vida como orgullo secreto bajo la coraza. Llegar a León era otro abismo. El iniciado entraba en una fosa llena de ceniza caliente y tenía que caminar descalzo, mientras los hermanos vertían agua hirviendo a su alrededor, que se convertía a vapor. Al salir, le untaban la lengua con miel otra vez y le daban a beber vino puro, para que el fuego de Júpiter habite en ti. En el mitreo de Santa Prisca quedó grabada una frase en la pared: leones mei, rugid conmigo. Mis leones, rugid conmigo. Los grados superiores ya no eran pruebas físicas, sino de conocimiento. El persa recibía una falcata de plata y un cuenco con frutos de la luna. El corredor del sol corría literalmente alrededor del mitreo, llevando una antorcha encendida, mientras los demás cantaban el nombre secreto del sol. 7 vueltas, 7 planetas, 7 puertas que el alma debe franquear después de la muerte. El último grado, padre, solo lo alcanzaban unos pocos. El nuevo padre recibía un anillo con la piedra giratoria que mostraba el toro por un lado y el banquete por el otro. A partir de ese momento, era él quien dirigía los rituales,
quien conocía el verdadero nombre del Dios que nunca se pronunciaba en voz alta y quien guardaba la llave de bronce que abría la pequeña cámara donde se conservaban los objetos más sagrados, un fragmento de roca negra, una daga con mango de marfil y un cuenco manchado de sangre seca que nadie había limpiado en siglos. Toda la escalera de 7 grados era un mapa exacto del viaje del alma después de la muerte. Los iniciados creían que, al morir, el espíritu debía subir por las 7 esferas planetarias. En cada una dejaba atrás una pasión: lujuria en la Luna, ira en Marte, envidia en Venus, hasta llegar desnudo y puro a las estrellas fijas. Por eso, los rituales no eran teatro, eran entrenamiento real para el más allá. Un esclavo podía ser padre y dar órdenes a su propio amo si éste solo había llegado a soldado. Un centurión podía arrodillarse ante un liberto de grado león. Dentro de la cueva, la jerarquía romana se invertía por completo, y eso volvía locos de envidia y de miedo a los que se quedaban fuera, porque en el Mitreo no importaba tu dinero ni tu linaje, solo tu coraje y tu capacidad de guardar silencio. Al final de cada ceremonia, cuando las lámparas casi se apagaban, el padre pronunciaba la frase que cerraba todo: nos salvó con la sangre eterna del toro. Luego apagaban las luces una a una, empezando por Saturno y terminando por la Luna. La oscuridad era total. Solo quedaba el latido de 30 o 40 pechos en la penumbra y la certeza de que, por una noche más, habían engañado al tiempo y a la muerte. Cuando el último iniciado salía, la puerta de bronce se cerraba con un golpe seco. Arriba, Roma seguía girando con sus mercados, sus teatros y sus dioses oficiales. Abajo, en la cueva que olía a aceite quemado, vino y sudor masculino, acababa de nacer otro hombre que ya nunca sería el mismo. Y nadie, nunca jamás, volvería a pronunciar fuera de aquellas paredes lo que allí había visto y sentido. El banquete sagrado era el verdadero latido del mitraísmo, no un acto secundario, sino el momento en que los iniciados se convertían literalmente en parte del Dios. Cada reunión, cada vez que los hermanos se reunían en la penumbra de la cueva, terminaba con una comida ritual que reproducía el festín divino que Mitra y el Sol celebraban después de la matanza del toro cósmico. Los arqueólogos han vaciado los suelos de decenas de mitreos y siempre encuentran lo mismo: cientos de huesos de pollo, cordero joven y cerdo, quemados con precisión quirúrgica, mezclados con ánforas rotas de vino dulce. Nunca carne de vaca adulta. El toro era sagrado. Comerlo de verdad habría sido blasfemia. En el centro del santuario había un pequeño podio elevado. Allí se colocaban 2 figuras. Una representaba a Mitra y la otra al dios Sol. Ambos reclinados en un diván de piedra como 2 generales después de la victoria. Entre ellos, una mesa baja cargada de pan sin levadura, copas de plata y fuentes con carne. Los iniciados tomaban asiento en los bancos laterales según su grado. Los cuervos servían el vino. Los leones acercaban las brasas para mantener caliente la carne. Los padres presidían desde el extremo más cercano al relieve del toro. Nadie hablaba hasta que el padre pronunciaba la fórmula secreta que solo conocemos por una pintada medio borrada bajo Santa Prisca: nos has salvado con la sangre eterna. Entonces empezaba el banquete. Cada bocado de carne, cada sorbo de vino, era una comunión directa con el cuerpo del toro sacrificado. El hombre iniciado no comía simbólicamente, comía literalmente la fuerza creadora que había salido de la herida del animal cósmico. Los cristianos que se infiltraron, porque sí los hubo, salieron escandalizados. Justino Mártir escribió furioso que los mitraístas,
imitan la Eucaristía con pan y una copa de agua mezclada con vino. Tertuliano fue más lejos. Ofrecen el mismo sacrificio que nosotros, pero al revés. Ellos matan al toro para dar vida. Nosotros dejamos que maten al cordero para obtenerla. Pero había una diferencia teológica. En el mitraísmo no existía el pecado original ni la culpa heredada. El hombre no estaba manchado desde el nacimiento. Simplemente estaba atrapado en el cosmos material. La salvación no era perdón, era escape. Y ese escape se conseguía comiendo la fuerza del toro, no cargando con la culpa de Adán. En algunos mitreos más ricos, como el de Santa Prisca o el de Capua, han aparecido relieves giratorios. Durante la primera parte de la ceremonia se mostraba la cara de la tauroctonía, Mitra hundiendo la daga. En el momento culminante del banquete, el sacerdote hacía girar el bloque de piedra sobre un eje oculto y aparecía la otra cara, Mitra y Sol abrazados, comiendo juntos la carne del toro que acababa de morir. El mensaje era demoledor, era claro. La muerte y la vida son la misma cosa. El sacrificio y el festín son dos caras de la misma moneda cósmica. El iniciado que comía esa noche no estaba recordando un acto pasado. Estaba participando en tiempo real, en la creación continua del universo. Y luego estaba la estatua que helaba la sangre. En la mayoría de los mitreos grandes aparece, en una hornacina lateral o detrás del relieve principal, la figura más terrorífica del panteón mitraico. Un ser con cabeza de león rugiente, cuerpo humano desnudo, 4 alas abiertas, envuelto por 7 vueltas de una serpiente que le sube desde los pies hasta la boca abierta. En las manos sostiene las llaves del zodiaco y un cetro con la esfera del mundo. Los cristianos lo llamaron inmediatamente el diablo de los mitraístas. Los arqueólogos lo bautizaron como Leontocéfalo o Dios Leontocéfalo. Los iniciados probablemente lo llamaban Aion o Surban, el tiempo infinito, el Dios que está por encima de todos los dioses, incluso por encima del propio Mitra. Esa estatua no se adoraba, se temía, porque recordaba a cada hermano que, por muy alto que ascendiera en los 7 grados, por muchas pruebas que superara, al final el tiempo se lo tragaría todo, planetas, estrellas, almas y dioses. Mithra podía retrasar el destino, pero Aion era el destino mismo. Un fresco casi borrado del mitreo de Santa Prisca muestra al leontocéfalo con los signos del zodiaco grabados en el cuerpo y una inscripción que dice: A ti, Dios del tiempo sin fin, nacido de la eternidad. Los cristianos que lo leyeron sintieron un escalofrío. Los mitraístas no solo copiaban la salvación cristiana, tenían un concepto del tiempo cíclico y devorador que hacía que el juicio final pareciera un juego de niños. Durante el banquete, cuando el vino ya había corrido y los leones cantaban himnos en griego arcaico, el padre se levantaba y vertía una libación ante el leontocéfalo. Nadie bebía de esa copa. Se derramaba en el suelo como ofrenda al Dios que no perdona, solo espera. Y ahí estaba la gran paradoja que volvía locos a los padres de la Iglesia. El mitraísmo era al mismo tiempo más luminoso y más oscuro que el cristianismo. Más luminoso porque prometía la libertad total del alma. Más oscuro porque reconocía que esa libertad solo se conseguía aceptando que todo, absolutamente todo, sería devorado por el tiempo. Cuando el banquete terminaba, los hermanos se daban el apretón de manos secreto, el sindexio, y salían al mundo exterior convertidos en otra persona. Habían comido la carne del toro cósmico, habían mirado al tiempo a los ojos, habían renovado el pacto de silencio, y en la calle, bajo el sol de Roma,
Nadie sospechaba que acababan de participar en un acto que, para los cristianos, era la mayor amenaza teológica jamás inventada por mente humana. El mitraísmo no se extendió por las grandes avenidas de Roma, ni por los foros llenos de estatuas de mármol. Se extendió por los caminos de tierra apisonada, por los campamentos de madera y adobe, por las noches heladas junto al Rin y al Danubio, donde los soldados compartían vino agrio y miedo. La legión fue su autopista, su red social y su iglesia ambulante. Un hombre podía jurar fidelidad a Midra en un fuerte perdido de la frontera de Panonia y, 15 años después, al ser trasladado a la muralla de Adriano, bajar por una trampilla en el cuartel y encontrar exactamente la misma cueva, los mismos bancos, el mismo toro sangrando en la pared. Bastaba con pronunciar la contraseña correcta o mostrar la pequeña cicatriz en forma de tau en la muñeca para que los desconocidos se convirtieran en hermanos de inmediato. Los centuriones fueron los grandes evangelizadores. Ellos tenían dinero, autoridad y tiempo libre entre campañas. Un centurión podía ordenar a sus hombres que, después de cavar la empalizada del día, cavaran también un mitreo bajo tierra, y los soldados obedecían sin rechistar, porque dentro de aquella cueva oscura, el centurión ya no era solo su jefe militar. Podía ser un simple león, o incluso un cuervo, si aún no había ascendido de grado, mientras que un legionario de fila podía ser padre y darle órdenes rituales. Esa inversión de jerarquías fascinaba y ataba más que cualquier paga extra. En el año 295 después de Noche Cristo ocurrió algo que hoy nos parece increíble. El emperador Diocleciano, junto con su coemperador Galerio y el César Maximiano, viajó hasta Carnuntum, en la actual Austria, para inspeccionar la frontera danubiana. Allí, en un mitreo recién construido junto al campamento principal, los 3 hombres más poderosos del mundo se quitaron las coronas de laurel, se pusieron túnicas blancas y sacrificaron personalmente 3 toros blancos en honor a Mitra. Una inscripción oficial grabada en piedra lo recuerda: Fautori Imperii Sui, protector de su imperio. En ese momento, el mitraísmo no era una secta marginal, era, literalmente, la religión del Estado en todo, menos en el nombre. Los arqueólogos han encontrado más de 70 mitreos solo a lo largo de la muralla de Adriano. Pequeños, toscos, hechos con piedras robadas de la propia muralla, pero todos con la misma orientación, la misma escena central y los mismos bancos para no más de 30 o 40 hombres. Eso significa que, en algunos fuertes, 1 de cada 3 o 4 soldados estaba iniciado. En el fuerte de Carrowburg, cerca del fuerte de House Estates, el mitreo estaba a menos de 100 pasos de la puerta principal del campamento. Los cristianos que llegaron siglos después contaban horrorizados que los legionarios entraban al mitreo directamente desde el campo de maniobras, todavía con sangre de los ejercicios en las manos. El culto se adaptaba al paisaje como un camaleón. En Dura Europos, en el desierto sirio, Mitra aparece pintado como un arquero parto a caballo, con pantalones bombachos y gorro frigio, persiguiendo gacelas en vez de toros. En Germania, los relieves muestran al dios con barba y capa gruesa contra el frío. En la frontera africana, el toro y escorpión se mezclan con símbolos locales de fertilidad, pero la escena central nunca cambia. El mensaje era claro: da igual donde estés destinado, hermano. Aquí dentro, el cosmos es el mismo, y tú perteneces a él. Los oficiales superiores no solo toleraban el culto, lo abrazaban con entusiasmo. En el siglo III, varios gobernadores provinciales, prefectos del pretorio y hasta un par de emperadores
como Aureliano, antes de crear su propio culto al Sol Invicto, eran iniciados de alto grado. Un soldado podía estar seguro de que, si caía herido en batalla, alguien con el mismo apretón de mano secreto aparecería para cerrarle los ojos y enterrarlo mirando al este, como mandaba el rito. En un mundo donde la esperanza de vida de un legionario era de 35 años como mucho, eso valía más que cualquier paga. Y luego llegó el año 313. Constantino venció en el puente Milvio con el lábaro cristiano ondeando. Al principio no hizo nada contra Mitra. Muchos de sus mejores oficiales seguían siendo mitraístas. Pero en 324, cuando el emperador empezó a favorecer abiertamente a los obispos cristianos, la maquinaria se puso en marcha. Primero fueron pequeñas prohibiciones. Nada de sacrificios de animales en los campamentos. Luego, impuestos a los templos paganos. Después, cierre de los mitreos en ciudades importantes. Y finalmente, en 387, Teodosio declaró el cristianismo religión única y obligatoria. Muchos creen que entonces empezó la gran masacre de mitreos, pero la realidad fue más silenciosa y más triste. En la mayoría de los fuertes fronterizos no hay señales de violencia. Las estatuas están intactas, los altares sin romper, las lámparas todavía con aceite reseco. Simplemente, un día los hombres dejaron de bajar. Los viejos iniciados murieron de frío o de herida en alguna campaña olvidada. Los jóvenes, viendo hacia dónde soplaba el viento, prefirieron bautizarse antes que arriesgar carrera y cuello. Los centuriones que antes financiaban banquetes, ahora construían iglesias. Y como el mitraísmo nunca escribió nada, cuando el último padre cerró la puerta del mitreo, la religión entera se apagó como una lámpara sin aceite. En Roma, bajo la Basílica de San Clemente, aún puedes bajar hoy y ver lo que quedó. El mitreo perfectamente conservado, con sus bancos, su fuente de agua sagrada y su relieve del toro. Encima construyeron una iglesia del siglo IV y encima de esa otra del siglo XII. Es como si el cristianismo hubiera querido enterrar vivo al rival que más le dolió, porque no era un culto bárbaro ni primitivo. Era culto de hombres que sabían leer las estrellas, que conocían la precesión de los equinoccios 2000 años antes que Copérnico, que habían creado una salvación personal y científica cuando el cristianismo aún discutía si Jesús era Dios o hombre. Y ese fue su pecado mortal, ser demasiado parecido y demasiado diferente al mismo tiempo. Demasiado parecido para que los cristianos pudieran ignorarlo. Demasiado diferente para que pudieran absorberlo sin romperse. Así que eligieron la solución más simple: borrarlo, no con una gran batalla, sino con el lento, implacable y definitivo olvido de quien controla la pluma y la espada. Hoy, cuando visitas un mitreo vacío, el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Ya no quedan apretones de manos secretos. Ya no hay antorchas encendidas ni vino derramado. Solo queda la piedra que aún guarda la forma del toro y del Dios que lo mató para salvarnos. Y, si te quedas un rato en la oscuridad, casi puedes escucharlos. Los pasos de botas claveteadas bajando la escalera, el murmullo de hombres que sabían que pertenecían a algo más grande que el imperio. Hombres que prefirieron desaparecer antes que traicionar su juramento. Esa es la verdadera victoria del mitraísmo. No conquistó el mundo, pero tampoco se rindió. Simplemente se llevó sus secretos a la tumba y nos dejó a nosotros, 17 siglos después, tratando de descifrar qué demonios pasó bajo tierra, mientras arriba se escribía la historia que nos contaron en la escuela. Hoy puedes caminar por Roma, Londres o Tréveris y,
si sabes dónde mirar, bajar a un mitreo. El silencio es absoluto. Ya no huele a humo de lámparas ni a vino derramado. No quedan marcas de las manos que se estrecharon en la mano secreta. Pero las piedras siguen hablando. Nos hablan de una religión que casi gana, que entendió el cosmos antes que nadie, que ofreció salvación personal cuando el cristianismo todavía era una secta perseguida, que aterrorizó a los primeros cristianos no porque fuera satánica, sino porque era mejor en casi todo, más racional, más científica, más masculina, más elitista, y que desapareció sin dejar ni una sola línea escrita porque sus fieles cumplieron la promesa, prefirieron morir antes que hablar. Ese silencio de 17 siglos es el verdadero poder del mitraísmo, un silencio que aún retumba bajo tus pies cada vez que caminas por una ciudad romana. Porque la historia no la escriben solo los vencedores, a veces también la escriben los que eligieron callar para siempre. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y fascinantes que la historia oficial nunca te contó, suscríbete ahora, activa la campana, porque todavía hay muchas cuevas por abrir y yo tengo la linterna. Nos vemos bajo tierra